Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 68. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de DevSecOps. Y ahorita vamos a tratar de profundizar más o menos en qué entendemos por el concepto. Yo creo que ninguno de nosotros es totalmente un experto en el tema, pero pues lo discutiremos, ¿no? Y ya veremos si tenemos algún feedback de incluso la audiencia en cuanto al tema, ¿no? Entonces estoy con Pavel y con Jorge. Y bueno, empezando el tema, yo creo que podría abrir con el comentario, ¿no? Acerca de DevSecOps, que bueno, se conoce mucho, ¿no? El movimiento DevOps, que quiere decir Development y Operations, o desarrollo y operaciones, que por bastante tiempo se vieron como dos partes, incluso hasta separadas, ¿no? En muchas empresas de el desarrollo de software en general, ¿no? Es decir, el concepto más tradicional era que había un departamento de desarrollo que implementaba nuevas funcionalidades, que hacía cambios en los productos de software que se trabajan. Y de ahí, una vez que se pone en las manos de los clientes, que se hace la liberación a producción, pues hay un equipo de operaciones que es el que toma la batuta, ¿no? Yo mismo trabajé en un sistema así, en donde yo era la parte Ops, era la parte de operaciones. Entonces todo lo que en mi equipo, todo lo que tuviera que ver tanto con infraestructura como con soporte a funcionalidades que se rompieran, en cuanto a diferentes cosas de funcionalidades ya en producción, pues nos encargábamos nosotros, ¿no? En lugar de los equipos de desarrollo. Y bueno, la idea era que los equipos de desarrollo ahora se concentraran en desarrollar pues algo nuevo, ¿no? Lo nuevo que venía para el producto. Y después vino el movimiento de DevOps, que decían, no, ¿sabes qué? Tenemos que unificar estas dos partes de nuestro desarrollo y mantenimiento de producto, porque son un solo value stream, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que tanto desarrolladores estén involucrados en la operación y personas de operaciones en el desarrollo, ¿no? Y fue mutando hacia ahorita, que creo que es incluso hasta cierto punto incorrecto, pero se toma el DevOps como la parte de automatización, ¿no? La parte de automatización de la infraestructura, de los deployments, de todo eso, ¿no? Entonces, con eso de base y muy muy a alto nivel, el decir, bueno, ¿cómo unificamos el desarrollo y las operaciones para que no exista esa división? Pues se integra, ¿no? La parte de la seguridad. Es decir, ¿cómo hacemos de la seguridad incluso hasta un prerequisito, incluso hasta automatizable de acuerdo a nuestros estándares, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un producto que sea seguro para nuestros clientes, aprovechando toda la infraestructura y la automatización que existe, ¿no? Entonces creo que seguridad era uno de esos temas que se dejaba un poco de lado, porque se decía, bueno, eso se maneja aparte, ¿no? Eso es como un mundo en sí mismo. Y ahora el DevSecOps pues viene a hacer lo que hizo con Development y Operations, ahora lo viene a hacer con seguridad, ¿no? Integrarlo a nuestro value stream, integrarlo a nuestro día a día, y cómo podemos hacer todas esas conexiones entre el desarrollo, la atención a la seguridad y las operaciones, ¿no? Entonces, pues de ahí no sé si tengan algo más que aclarar ustedes o que entienden por este concepto, ¿no? De DevSecOps. Pues le entramos de lleno, ¿no? Voy a hacer semi voz de la ignorancia, pero mientras estás comentando eso recordé que un engagement, un proyecto en el que trabajé, empezamos con esa a seguir la filosofía del movimiento, y con lo que me quedo ahorita que lo estaba pensando mientras lo estabas describiendo, pues que está muy suave el movimiento de DevOps. Lo conecto directamente con Ágil, ¿no? Como tal vez sea mi mente. Es un slice más pegado a ingeniería de todo lo que se necesita en una transformación integral, ¿eh? Porque tienes el mindset, ¿no? Desde el lado del equipo, ¿no? De desarrollo de operaciones y seguridad. Tienes las herramientas, tienes la capacidad para desarrollarlas, utilizarlas.
tiene las prácticas, ¿no? Puedes seguir prácticas que están documentadas, de hecho hay métricas que se recomiendan para seguir, y con eso generar una cultura. Y todas esas partes alimentan una transformación, una manera de hacer las cosas. Tal vez está un poquito, pues bastante sesgado a ingeniería, ¿no? Tal vez, pero a eso lo relaciono. De hecho, es un movimiento que modela una transformación viniendo desde la ingeniería, ¿no? Eso está muy interesante porque abre las puertas, por lo menos cuando lo vi yo, o lo viví, lo último que viví, abre las puertas a negocio, ¿no? Si no estás clavado con pruebas, con integración, con todo, con seguridad, ¿no? Correcto. Y no estás quemándote por operaciones, puedes voltear al cliente, puedes voltear con más tiempo, ¿no? Al lado de negocio y dedicarte al lado de innovación, ¿no? Entonces, y me lleva mucho al lean thinking, ¿no? Realmente creo que esto viene mucho del lean thinking porque, pues, cómo disminuyes tu inventario, cómo disminuyes procesamiento, cómo disminuyes, ¿no? Cómo disminuyes waste, ¿no? Y por eso yo creo que es un movimiento que ha sido, por lo menos lo veo yo, exitoso, ¿no? Quienes lo han seguido han tenido resultados prácticos, tangibles, y en muchas organizaciones, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Y por desgracia no me he acercado al movimiento, será porque pues no he tenido la oportunidad. Escucho buenas cosas, ¿no? Inclusive hay libros que hablan, ¿no? De la historia de lo que es la implementación, ¿no? de DevOps, que no es nada sencillo, no es una implementación de un proceso, como digo, vaya, lo conecto con agilidad, ¿no? Nomás no es implementar un proceso y vamos a seguir eventos y manera de usar, o vamos a implementar una herramienta. Y de esa manera me conecto con DevOps, ¿no? Es un movimiento que viene de las necesidades de los equipos, ¿no? Surge, ¿no? Y se lleva a negocio. A mí me encanta la idea de DevSecOps, al menos de concepto, porque igual que DevOps, cuando se implementa se hace con una interpretación muy particular, ¿no? Bueno, luego hablamos de ese punto, ¿no? Entonces, si nos regresamos al concepto y la idea de DevSecOps, coincidiendo con Pavel, pues es una mentalidad, es una cultura, a fin de cuentas, que si se vive como se propone, la verdad está demasiado poderosa. En especial en aquellas organizaciones en donde la seguridad cobra más peso, como entidades reguladas, financieras, la banca. Ahí me tocó vivirlo en desarrollo para juegos mecánicos, por ejemplo, donde cada punto es crítico. Entonces, si development y operations al alinearse causan muy buenos resultados, al sumarle todavía la seguridad, pues es todavía mucho más robusto. Entonces yo veo una oportunidad muy buena y veo como una esperanza también en la integración de seguridad, porque veo más complejo que se aísle, aunque actualmente las empresas que lo hacen tienen un silo, una entidad o un departamento que hace seguridad o ciberseguridad actualmente. Veo la esperanza de integración real de ese movimiento en todo el flujo. Entonces yo miro a DevSecOps como seguridad integral, así lo resumiría yo, como seguridad integral, pero integral real. Entonces no veo definitivamente a un departamento, no quiere decir que no exista, pero no veo a DevSecOps como un departamento, ni tampoco a un ingeniero que se llame DevSecOps, como está sucediendo ahora con DevOps. Sí. Entonces, me parece maravilloso porque el concepto habla de una responsabilidad compartida de la seguridad. Entonces ya no hablamos aunque haya un máster o un grupo de expertos en seguridad, la seguridad es responsabilidad de todos, desde el developer, testers, el de infraestructura, el que se llama ingeniero DevOps, de todos, ¿no? Y eso me parece excelente. Entonces estamos hablando de que
desde que estamos levantando nuestras necesidades de usuarios y estamos empezando a hacer desarrollo, ya estamos pensando en seguridad. Entonces imagínense desde el Product Owner con criterios de aceptación que incluyen la seguridad y developers que escriben código seguro. Y no está nada sencillo, la verdad está bien, me ha tocado verlo, iniciativas de ese tipo, y me apasiona bastante. Yo no me dedico a esa parte en particular, pero lo he visto y la verdad me emociona. Entonces imagínense el código que desde las pruebas unitarias, desde las escrituras ya incluyen los parámetros de seguridad que se requieren para pues, evitar hackeos, evitar penetraciones, evitar ataques, toda esa parte. Entonces, no nomás es la parte de la aplicación, sino que me parece todavía más interesante que se va a todo el value stream, como decía Luis, desde las necesidades de los usuarios hasta la infraestructura, desarrollo, infraestructura. Entonces, en cada automatización que es, yo diría, necesaria para que se logre esto, estamos incluyendo seguridad. Si automatizo una integración de código, ahí va testing de seguridad. Si hago un testing integral de las funcionalidades, ahí va un toque de seguridad. Si hago continuous integration, otro, y continuous delivery, continuous deployment, está plagado de security por todos lados. Me parece bueno esa parte conceptual, ¿no? Que habla también de la destrucción de los silos, ¿no? Que de seguridad, ¿no? Porque en mi experiencia me ha tocado que hay un comité, ¿no? De arquitectura que pone los patrones arquitectónicos que tienen cierta seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese silo horizontal a veces le remueve a los equipos la responsabilidad de generar patrones de seguridad de ellos mismos, ¿no? Y luego hay otro comité de ciberseguridad. Sí, ¿no? Y entonces ahora arquitectura y el de seguridad, imagínate. Y crean este desperdicio, ¿no? De overengineering algunas veces, ¿no? O el toma la decisión lo más lejos posible de la implementación, ¿no? Entonces lo haces lo más a la izquierda posible y pues estás tomando decisiones y acortando tus opciones, que en su momento pues puede quitar valor, ¿no? Inclusive le puede quitar oportunidades al equipo o proponer nuevos patrones, siendo ellos los que están implementando código, ¿no? Otra vez depende del equipo, su madurez, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, estamos estamos buscando ese ownership, está suave, y justamente ahorita que lo comentas me lleva a ese pensamiento, ¿no? De nuevo, creo que por lo menos me acerco mucho a tu sentir. Poéticamente está muy suave, pero realmente al trabajar con las organizaciones y las personas es verdaderamente difícil, y yo creo que por eso me estoy yendo a los casos de la implementación de DevOps, es más en las herramientas, porque es más controlable, es más predecible, es más, ¿no? Tienes esa sensación de que lo estás haciendo, ¿no? Y te alejas un poquito, ¿no? de lo que es el mindset, la cultura, las prácticas, behaviors y todo eso, que es un poquito más complicado, ¿no? Más orgánico de llevar, ¿no? Pero se le pierde mucho valor, en mi opinión. Pero no dejamos de platicar. Y no sé si también la parte de la complicación un poco de adoptar DevOps tiene su complejidad, ¿no? Es decir, si ya teníamos una dinámica en la que el desarrollo y las operaciones eran dos entes separados, ahora creo que se ha democratizado más esa parte de la adopción de DevOps con todas las herramientas que han surgido, ¿no? Los conceptos como la infraestructura como código, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya no necesariamente necesitas
infraestructura que sea de largo plazo, ¿no? Configurada manualmente o lo que sea, sino que ya tu infraestructura la defines en tu repositorio, ¿no? En el código, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas vinieron como a democratizar mucho esa parte de, bueno, no soy alguien que sea un experto en operaciones, pero sé escribir código. Entonces, si le digo a una plataforma en la nube, ya sea AWS, Azure, Google Cloud, etcétera, cómo comportarse y qué recursos proveer, creo que se ha vuelto más fácil, ¿no? Y la parte en la que a lo mejor, al menos yo no he visto tanta sinergia, es alrededor de la seguridad o tanta democratización, o al menos no es tan popular, ¿no? Sí. No ha habido tanto auge como de herramientas de este tipo que faciliten al menos, no sé, ciertas verificaciones estándar de seguridad o incluso expresar eso como código, ¿no? Yo creo que el éxito de DevOps ha sido eso, ¿no? Poder expresar la infraestructura física bueno, ahora casi todo es virtual, ¿no? Pero expresar esa infraestructura en el código, yo creo que vino a ser como ese puente para los developers para aventarse a entrar en ese mundo, ¿no? Porque antes era, bueno, o literalmente tienes que irte a un cuarto a conectar un servidor y conectarte y hacer cambios ahí y demás. Y eso es lo que estaba como muy especializado, ¿no? Y creo que eso un poco se difuminó. Pero la alta especialización en seguridad creo que sigue ahí, ¿no? Y ha sido un proceso diferente. Porque siendo un tema tan delicado, quizás hay más inseguridades, ¿no? De parte de los ingenieros, de decir, oye, pues es que yo no soy experto en seguridad, ¿no? Necesito a alguien que me diga cómo hacerlo, ¿no? Y una vez hecho la primera vez, pues vaya, puede entrar en ese ciclo del DevOps, ¿no? ¿Cómo automatizo esa primera vez que lo hice o esa segunda o tercera vez? Y ya se hace solo, ¿no? Pero al final no es tan orgánico como creo lo fue las operaciones, ¿no? Me recuerdas mucho lo que cuentas me recuerda mucho, ¿no? A lo que escuchamos de los developers, de que yo no soy un tester, ¿no? Yo no sé probar. A final de cuentas es una práctica, y una profesionalización de la práctica puede llevar, ¿no? Puedes adoptar esas prácticas y empezarlas a integrar, ¿no? En tu cross-functional team, de verdad, si tienes un equipo que es cross-funcional. Lo poché completamente, ¿no? Pero cross-functional. Si tu organización o la organización, el producto en el que trabajas, se va a beneficiar de ese skill, de esa habilidad, pues es parte de tu T-shape, ¿no? Empiezas a extender tu T, ¿no? Un poquito. Y obviamente, tal vez no haya profesionales de seguridad en tu equipo, pero digo, eso no te puede detener si una empresa o una organización se está acercando a un modelo de DevSec. Debe haber esa puerta, ¿no? En donde se empiecen a jalar esos skills, ¿no? Y extender ese T-shape del equipo para poder empezar a absorber esas prácticas. Lo mismo que sucedió hace años, ¿no? Con testing, ¿no? Muchos developers se pelean con eso, ¿no? Pues yo hago unit testing y déjale, ¿no? Y ahora ves que, ¿no? Cada vez más y más se integran esas prácticas de pruebas, ¿no? De white box, black box, etcétera, etcétera. Chaos Monkey, empiezas a hacer eso y empiezas a integrarlo como parte de tus prácticas y se vuelve parte de tus prácticas como ingeniero. Se espera, tal vez no, pero es una oportunidad para muchos, ¿no? ¿Se imaginan qué skills se ocupan? Que de eso leo poco, ¿eh? ¿Qué skills se necesitan para llevar realmente DevSecOps? Ya no DevOps, DevSecOps. Imagínate, como developer, ¿qué skills necesito para que eso sea posible? Así es. Sí, y ya depende, ¿no? Porque incluso el mismo modelo DevOps, como se propone, hay diferentes formas de implementarlo, ¿no? O sea, puedes tener un equipo de operaciones, por ejemplo, que siga siendo un equipo dedicado, pero que a lo mejor trabaje continuamente con un equipo de development, ¿no? Y que exista esa automatización, exista esa infraestructura. Quizás nadie en el equipo de desarrollo es experto en infraestructura, pero tienen el apoyo, ¿no? La otra forma es tener, digamos, una persona de operaciones
incluida en el equipo, ¿no? Constantemente parte del equipo, no necesariamente dedicado y siendo parte de un equipo especializado en operaciones, sino perteneciendo al equipo de desarrollo, pero siendo como la persona de operaciones, ¿no? Y pues la otra es la más como deseable, que es, bueno, todo el equipo es desarrollo y es operaciones, ¿no? Creo que algo un poco similar aplica aquí, ¿no? O sea, podemos tener estas unidades especializadas en seguridad, grupos de personas que son especialistas en seguridad informática y que prestan un servicio, ¿no? hacia los equipos DevOps en este caso. O podemos tener al especialista en el equipo, o podemos hacer a nuestros ingenieros, no necesariamente especialistas, pero al menos con las capacidades mínimas para asegurar que tenemos un producto sin tanto riesgo, ¿no? Desde un punto de vista de seguridad. Entonces ya dependerá, yo creo, de cada empresa donde esté. Pero creo que ese último modelo quizás es un poco más el objetivo, ¿no? Hacia incluso tener equipos más ágiles de acuerdo al concepto de equipos autoorganizados, equipos que tienen menos dependencias y demás, ¿no? Pero también no es solo la parte de las personas o de los recursos, ¿no? Es también la parte de la cultura, como bien decía Jorge ahorita, ¿no? Cómo diseñamos tanto el código como la infraestructura con la seguridad en mente, ¿no? Y es ahí en donde entra, igual como DevOps fue un cambio cultural en cuanto a no solo cómo se codifica una aplicación, sino cómo se va a liberar, de qué manera se va a comportar ya en la operación, cómo la vamos a monitorear, etcétera, etcétera. ¿Qué feedback nos va a dar ese monitoreo para trabajar en cosas nuevas o para arreglar cosas que se están estropeando de alguna manera? Pues es un poco lo equivalente, ¿no? Sin embargo, la parte curiosa de la seguridad es que es un poco más omnipresente, ¿no? Es decir, creo que seguimos pensar en el desarrollo o en la operación como una consecuencia del desarrollo sigue teniendo un poco de sentido. Pero la seguridad, pues necesitamos código que sea seguro y necesitamos infraestructura que sea segura. Necesitamos que no puedan entrar a nuestras máquinas virtuales o a nuestros contenedores o que no nos puedan meter por ahí algún tipo de código malicioso mediante el producto o lo que sea, ¿no? Entonces, al ser un poco más omnipresente, pudiera ser incluso un poco más ambiguo también, ¿no? Un poco más confuso para una adopción un poquito más lineal, ¿no? Y es ahí en donde de repente como ingenieros nos cuesta un poco salir de esa como pensamiento lineal de como decía, ¿no? En las operaciones pues tiene sentido incluso hoy no pensar en las operaciones como una consecuencia del desarrollo. La seguridad no es tan así, ¿no? Pero a final de cuentas, digo, para mí es un cambio, cuando llamamos, en realidad DevOps, cuando yo lo veo como modelo de pensamiento, lo veo como una herramienta para hacer una herramienta dirigida hacia el cambio, ¿no? Y a lo que voy con eso es de que como agilidad podemos utilizarla para como el maturity model, por ejemplo, ¿no? El fluency model, que puedes llegar a hacer un cambio, un cambio táctico, puede ser un cambio transicional o puede ser un cambio profundo, ¿no? Que son lo que llamamos transformaciones. Y me parece que depende mucho de qué tan preparada está la organización, ¿no? Qué tan dispuesta está para invertirle, que puede hacer ese cambio, ¿no? Tal vez para los que vemos la posibilidad, ¿no? Podemos ver lo que puede traer una transformación, pues deseamos todo. Sin embargo, una transformación es profunda, es a veces traumática para algunos pedazos de la organización que no están listos para hacer eso, ¿no? Inclusive para algunas personas, ¿no? Y líderes, ¿no? Los líderes se transforman en el lado de ingeniería. Imagínate un comité de arquitectos, ¿no? Que le digan, ¿sabes qué?
pues ya el comité ya no es el que va a decidir todos los patrones, ahora vamos a empezar a cambiar ese tipo de cosas. Entonces, si le impones ese tipo de cambios, ¿no? a esas organizaciones dentro de la organización, pues puede haber resultados adversos, ¿no? Y me voy mucho al comentario de Jorge, ¿no? De que poéticamente, como realmente todos sabemos que mucho del liderazgo de pensamiento en algunas áreas, como lo es DevOps, agilidad, product thinking y todo esto, es verdaderamente difícil de implementar. Entonces me pregunto yo, ¿cómo empezar? Pues, ¿no? ¿Cómo empezar con DevOps? O DevSecOps, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿O es un conjunto de movimientos a la vez? Yo sé que es un cambio sistémico, pero pues ¿dónde empezar, no? Yo por ser ingeniero, tú tal vez por ser ingeniero, digo los tres por ser ingenieros a lo mejor y empezamos por el lado de herramientas, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer paso, no? Me lo pregunto ahorita porque si quisiera, me estaba modelando en mi mente, estaba modelando, oye, pues bueno, si quisiera fomentarlo, voy con los líderes, voy con los equipos, voy con los arquitectos, los principal architects, ¿a quién me acerco, no? ¿Cuáles van a ser las palancas, no? Y botones que hay que aplastar para comenzar, por lo menos algo, ¿no? No sé qué tengan ustedes en mente. Ahí me gusta el abordaje de Team Topologies, que habla de la ley de Conway, que la asocio mucho con este tema, en donde dice que las arquitecturas de software terminan haciendo una mímica de las arquitecturas organizacionales. Entonces, si la organización está por áreas, por silos, pues la arquitectura que llega al software termina siendo de esa naturaleza, y los equipos alrededor pues terminan siendo así. Entonces, ¿qué pasa? Equipo de desarrollo, equipo de operaciones que automatiza más o menos, equipo de seguridad, ¿no? Termina haciendo mímica. Entonces el reto que me gusta y que tiene una propuesta es que se haga la maniobra inversa de Conway, en donde se diseñen organizaciones de acuerdo a la arquitectura que quisiéramos tener. Entonces la propuesta es que la organización tenga un diseño de acuerdo a esa arquitectura que quisiéramos ver de equipos en el software. Entonces, si que quisiéramos todo eso integral, la organización tendría que migrar a una arquitectura similar. Entonces, el abordaje es, sí, que habla de DevOps, no menciona DevSecOps, pero es algo similar. Entonces, la propuesta es que sí se empiece con un equipo dedicado al uso de las herramientas, de la forma de hacer la integración entre desarrollo y operaciones, de acercar esas dos áreas, tal vez como un equipo aislado de inicio, con miras a permear la cultura organizacional. No para que se quede así, sino para que permee la cultura, para que mentoree, entrene, y que los equipos tengan la suficiente autonomía y ese grupo se convierta en un equipo habilitador. ¿Qué quiere decir? Que no es un equipo que tiene un paso en el value stream, sino que juega un rol habilitador para los diferentes equipos del value stream. Entonces es una approach que me gusta, y eso requiere un diseño organizacional. Justo iba a decir eso. No es un tema de herramientas, no es un tema de que si el equipo, es un tema de desarrollo organizacional. Entonces está muy ambicioso, pero me gusta. ¿Por qué? Porque si hago esa maniobra inversa, pues sí, primero diseño la organización y la arquitectura de los equipos y del software se viene adaptando a eso. Y eso es trabajar con el equipo de liderazgo, entonces, porque porque esto implica un costo. Antes de poder ir más rápido hay que irse más lento, ¿no? Y a mucha gente no le gusta esa noción, ¿no? Tristemente la realidad. Entonces es realmente tener un apoyo del equipo de liderazgo para esto, ¿no? Porque es un cambio, es literalmente cambiarle la vida a las personas. No solo la organización, a las personas que están trabajando dentro de la organización estamos cambiando la vida con ese cambio.
que de ahí viene el diseño organizacional, no es solo reorg, sino cuál es su desarrollo, su path de desarrollo ahora, porque va a cambiar, ¿no? Inclusive la noción de sus roles, ¿no? Y funciones y responsabilidades pueden cambiar. Ahorita que lo mencionas, me gusta esa manera, pero es retador encontrar organizaciones que se avienten a eso, que le inviertan, ¿no? Y sobre todo organizaciones que no son muy flexibles, ¿no? Digamos las tradicionales o las que ya están estructuradas de cierta manera, ¿no? También cuando hablamos de seguridad, creo que especialmente la seguridad, más que las operaciones, se vuelve un tema un poquito más sensible porque, por ejemplo, la seguridad es algo que es mucho más auditado, ¿no? En este caso. Por ejemplo, en donde estoy yo, en Microsoft, por ejemplo, si tú como equipo quieres usar ciertos contenedores o imágenes de contenedores, no puedes usar cualquier imagen de un contenedor. Tienes que usar imágenes estándar que la empresa ya dijo, estas están bien porque cumplen con estos estándares de seguridad. Y no puedes tú nada más crear tu imagen desde una imagen base, por ejemplo, en Docker o algo así y utilizarla, ¿no? Hay como pools de imágenes que son las que se deben utilizar, ¿no? Entonces eso no está bajo el control de los equipos, está bajo, en este caso, uno de los equipos que yo tengo, que es cómo aseguramos que lo que se está utilizando para correr los pipelines, para hacer las pruebas automatizadas e incluso para hacer el deployment del producto, son imágenes o es infraestructura que está previamente aprobada y que cumple con los estándares mínimos de la empresa. ¿Por qué? Porque va a haber auditorías, va a haber cierto tipo de una vara mínima que necesitamos cumplir, si no nos metemos en problemas, ¿no? Okay. Y eso se extrapola a otras cosas, ¿no? No solo a la infraestructura. Entonces yo veo bastante entendible que haya organizaciones que digan, ok, DevOps, como que cómo automatizas, cómo pruebas de manera automatizada, cómo incluso haces un release, cómo haces deployment del código, etcétera. Bien. Pero ya cuando hablamos de seguridad, qué tan segura es la infraestructura, etcétera, etcétera, eso sí las empresas tienden a centralizarlo, ¿no? Se puede seguir siendo ágil y se puede seguir en un modelo DevSecOps, incluso con eso, ¿no? En donde, como es mi caso, ¿no? Mi equipo es ese proveedor para los demás de decir, ok, tú lo único que tienes que hacer es picarle este botón y nosotros te aseguramos que toda la infraestructura que se usa cumple con los mínimos estándares. Entonces, de esa manera ellos no se preocupan por, en este caso, la seguridad de la infraestructura. Necesitan seguirse preocupando. Y tampoco se la brincan, ¿no? Ajá, exacto. Y también están involucrados, ¿no? Hay factor de governance siempre. O sea, no quitas el governance. De hecho, creo que es de las cosas más... Es imposible de quitar. En algunas organizaciones es imposible literalmente de quitar el governance porque son auditadas, ¿no? Son por definición, su industria es auditada, ¿no? Y hay cosas tan sensibles que deben de llevar ese control. No puedes acercar, ¿no? Lo más posible, como bien comentas. Creo que en tu caso, el caso de tu equipo, es un equipo que trabaja, que tiene un value stream y además es un enabler que creo que trabaja, que va a hacer algunas prácticas con otros, ¿no? O support, no sé, tal vez support. Y me lleva, fíjate, justamente mi equipo, ahorita que estamos platicando, mi equipo es un enabler, es el que proporciona los patrones, o los no patrones, pero algunos patrones y guidelines para el engagement, para transformaciones de líneas de producto, ¿no? Para los coaches, literalmente, ¿no? Pero no hacemos governance. Es imposible en términos de capacidad, es imposible. Y ahorita que estábamos platicando esto, caigo en cuenta que muchos se pueden como reacción. Y ahorita justamente nos está pasando eso. Como reacción, te vuelves empiezas a polizarlo, ¿no? A policiarlo, empiezas a hacer
policing, ¿no? Empiezas a hacer auditor, ¿están siguiéndolo o no están siguiendo? Y empezar a aplicar rigidez como reacción. Y caigo en eso en cuenta, ¿no? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es el poder habilitar a otros, darles la libertad y al mismo tiempo no perder las fronteras de lo que necesitas tener, porque pues hay otras cosas por fuera, ¿no? Que definen esas fronteras. Yo voy a seguir haciendo uso de las topologías de equipo, ¿no? De la ideología, porque hay otro esquema que está padre ahí en ese sentido, en donde se habla de equipos que dan válgame la redundancia, un servicio a otros equipos, pero hay una relación as a service. Entonces, como decía ahorita Luis, los que hacen la parte complicada puede ser un equipo de expertos en ciberseguridad o en plataformas seguras, en donde ellos habilitan, ese es el truco, ¿no? Que habiliten proxy, interfaces como APIs, ¿no? En donde el equipo de desarrollo acceda de forma fácil, y hay temas de usabilidad ahí también, donde con un botón o con un comando accedan a ese servicio y no se pierdan la parte segura y cumplan. Y tampoco se involucran en temas tan complejos o tan complicados como ya temas bien interesantes o de más madurez de seguridad. Entonces no la dejan de lado y continúan con su value stream. Ese es el opuesto a tener el equipo multidisciplinario, en donde un tema tan complicado, si capacitamos al equipo para que lo haga, entonces pues perdería velocidad, perdería fluidez. Entonces ahí donde entra este tipo de equipos, que ya no necesariamente son enablers, esto pueden ser incluso, de hecho la topología de equipos le llama subsistemas complicados, complicated subsystems. La relación es as a service. La relación puede cambiar, pero en este caso es la que se me ocurre que puede. Sí, y por ejemplo, en mi caso particular, sí está muy abstraída esa parte, ¿no? De lo que le llamamos managed pools, que son los pools de imágenes, máquinas virtuales, para hacer todo tipo de tareas. Y se le llama managed a lo que es como estándar, ¿no? De lo que cumple con los diferentes estándares que tenemos. Y al final la complicación de mantener ese estándar, es decir, por ejemplo, salió Windows 11, entonces es relativamente nuevo y ahora necesitamos tener imágenes de Windows 11 para probar el producto de manera automatizada, pero que al mismo tiempo cumplan con esos estándares, ¿no? Entonces nosotros trabajamos as a service tanto con los equipos que hacen features del producto, con la organización mayor a nivel de la empresa de seguridad, ¿no? En donde ellos son los que dicen, a ver, esto es lo que debe de suceder en esta imagen, o esto es lo que debe de tener esta configuración, haz lo posible, ¿no? En tu infraestructura. Entonces nosotros absorbemos como esa complejidad, proveerlo como un servicio hacia otros equipos. Y ahí está la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tuviéramos este concepto de los equipos multidisciplinarios que se encargan de su propia seguridad, por ejemplo? Pues mantener el estándar al nivel de la organización sería mucho más complicado. Y dos, cada vez que exista por ejemplo, en este caso, un sistema operativo nuevo, Windows 12, 13, 14, cada vez que salga un nuevo sistema operativo, pues hay complejidad, muchísima complejidad añadida para cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, por eso se decide centralizar y abstraerlo, ¿no? Y tiene total sentido, ¿no? Pero repito, exacto. Pero aún así, podemos seguir teniendo esta seguridad embebida en el mismo sistema, ¿no? Y así lo hacemos, que es no se permite el uso de ninguna imagen customizada, ni de ningún tipo de configuración customizado, y el mismo sistema lo rechaza, ¿no? Si alguien trata de hacer eso, el mismo sistema lo impide, ¿no? La infraestructura dice, hey, no puedes usar esa imagen,
utiliza una de estas, ¿no?, que tenemos disponibles, ¿no?, que sí cumplen con todo lo que necesitamos. Se vuelve interesante, y para mí sí fue un ejemplo interesante porque muchas veces uno como agilista dice no, o sea, que los equipos sean completamente independientes, que si el equipo de desarrollo quiere hacer ciertas cosas como más a su manera porque es más óptimo. Yo creo que ese es como un extremo, ¿no?, de la agilidad, y es aquí donde no aplica tanto, ¿no? En donde, bueno, estamos hablando de incluso mucho dinero, hasta dinero en multas y demás en juego, ¿no? Que las organizaciones no se van a dar el lujo de arriesgar, y es total y completamente comprensible, y hay formas de hacerlo sin afectar de manera al menos significativa la agilidad, ¿no? Y ahí lo interesante, esa es la expresión de la realidad. Uh-huh. Yo creo que el poder de tener el mindset es de poder evaluar la realidad cuando esta cambie más adelante. Porque puede haber una oportunidad en el futuro, algo vas a ver, algún cambio va a suceder, alguna reestructura, alguna oportunidad va a haber ahí, en donde tu mindset te va a permitir ver, ¿sabes qué? Nos podemos alejar de lo que tenemos ahorita y hacer un experimento que aún sigue siendo suficientemente seguro, pero valioso para poder intentar, ¿no? Y yo creo que es lo poderoso del modelo, de tener estos modelos, como el modelo de DevSecOps, es que si realmente lo comprendes lo que hay detrás, el pensar, ¿no?, el mindset, es fácil de amoldar, ¿no? En vez de solo utilizar y implementar, ¿no?, el lift and shift y ahora te voy a implementar, te puedes quedar a través de toda la vida, puedes empezar a ver oportunidades, ¿no?, de utilizarlo, ¿no?, de acercarte más a eso, porque hay beneficio, es un beneficio mayor entre más te acercas a la versión utópica, ¿no?, de que nos muestran estos modelos. Estuvo muy interesante. Sí, bueno, vamos, no sé si quieran hacer comentarios de cierre. Y con eso terminamos. Sí. Realmente me lleva justamente a ver, mi equipo no es de tecnología, de hecho trabajo con cero con tecnologías, y aún así el platicar este modelo me lleva a reorganizar algunas oportunidades que podemos tener, ¿no? De hecho, experimentos que quisiera proponer para el equipo. De verdad comprendo, DevOps tiene mucho de cultura, prácticas y de mindset, no solo herramientas. Las herramientas las encuentras cuando las necesites, por lo menos en mi mente en este momento. Y hay manera de adoptar DevSecOps, y de hecho en mi caso CSEC también, para cualquier cosa, ¿no? Y me quedo con eso. Realmente es una interesante plática. Yo creo que me gustaría que lo platicáramos de nuevo tal vez en el futuro y ver en dónde nos encontramos, o si nos encontramos en algún lado con DevSecOps. DevSecOps no es herramientas, no es plataformas, o al menos no es suficiente tener esos elementos para tener DevSecOps. Hay un elemento que muchas veces no se habla, que es la cultura. Entonces, para tener una seguridad integral, sí necesitamos una cultura, y eso requiere un cambio de mentalidad. El reto que yo veo, más que las herramientas y la automatización, que no es nada sencillo, la mentalidad y lo que mencionamos hace ratito, el diseño organizacional que se ocupa para que eso sea posible. Ahí lo dejaría yo. Pues muy interesante en general como las reflexiones, y me quedo mucho con la parte de las diferentes maneras, ¿no? De tanto de implementar DevOps como en este caso DevSecOps, que creo que involucra un nicho bastante especializado, bastante, yo creo, más especializado incluso que las operaciones, y al menos en mi experiencia se puede hacer algo muy apegado a eso, incluso culturalmente, aún centralizando mucho de esto, ¿no? Y abstrayendo mucho de esto de los equipos de desarrollo y demás, en donde con la mentalidad correcta podemos seguir teniendo este tipo de división, pero colaborando siempre para que nuestro value stream corra sin muchas interrupciones y sin muchas pausas, ¿no? Tanto para verificar la seguridad de lo que estamos haciendo desde el código, como para asegurar que la infraestructura que estamos utilizando pues cumple con los estándares mínimos, ¿no? de seguridad.
Y una vez, en mi experiencia, una vez que empiezas a tener ese como momentum, ¿no? De implementar ese tipo de medidas de seguridad de manera continua, encontrar cómo automatizarlo y masterizarlo mediante la automatización, la verdad es que se vuelve no tanto que no te importe, pero deja de ser un problema al nivel de estar pensando todo el tiempo en ello, ¿no? Es decir, nuestra infraestructura ya sabemos que es segura, ya verificamos ante todas las instancias internas posibles que las imágenes en este caso que usamos son seguras. Entonces ya ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Es decir, ya eso está resuelto, está automatizado. Cualquier ingeniero que inicie un build, por ejemplo, tenemos garantía de 100% de que lo hará sobre infraestructura que cumpla, ¿no? Con los requisitos de seguridad. Entonces deja de ser un problema, ¿no? Y deja de estar en la mente de tanto un equipo como las personas o incluso los líderes, ¿no? Entonces se vuelve súper importante que, y como comentario final, ¿no? La finalidad de DevOps, o yo creo que cuando ya te das cuenta que lo has masterizado, es cuando se vuelve un como dicen, ¿no? En inglés, un non-event. En este caso, un non-event, hacer un deployment. Y en el caso de DevSecOps, pues un non-event, asegurar la seguridad, valga la redundancia, del producto, ¿no? Entonces, con eso nos quedamos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.